vídeo vamos a estudiar las distintas formas que tenemos en CSS para especificar valores relativos a colores. La primera forma de ellas es a través de una serie de palabras clave que ya están predefinidas en CSS y que corresponden a nombres de colores, desde los más básicos como black, white, yellow, etc., hasta algunos más curiosos y que no son tan habituales. En general, solamente se utilizan estos valores constantes, digamos, cuando estamos haciendo demostraciones y tal, pero en proyectos normalmente reales, pues se utilizan otras maneras de especificar el color, que es la que vamos a ver ahora. Antes de nada, comentaros también que existe en relación al color en CSS una variable que se llama current color, el color actual. Y entonces esa variable, cuando nosotros indicamos esa palabra para especificar un color, lo que estamos haciendo referencia es al color actual del elemento. Ya sea porque se ha establecido explícitamente o porque se ha heredado del padre. Ya sabemos que la propiedad color, que es el color del texto, pues es heredable y se hereda de padres a hijos. Entonces mirad que current color o current color siempre hace referencia al color actual del elemento. Entonces eso nos permite, por ejemplo, si queremos indicar que algún elemento, por decir algo, tenga el color del borde sea exactamente igual que el color actual del texto, sea el que sea, pues podemos usar current color y no tenemos que andar pensando exactamente cuál es el color actual de ese elemento, ¿vale? Bien, en realidad normalmente los colores se especifican como una mezcla de colores. Ese modo de especificar los colores es lo que se llama el modo RGB, que viene de R de red, de rojo, que sería la cantidad de rojo, G de green, que sería la cantidad de verde, y B de blue, que sería la cantidad de azul. Entonces, en la mezcla de esas cantidades, de esos tres colores primarios, pues es lo que nos va a dar cualquier color, ¿ok? Entonces, mirad que para especificar la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul con la que queremos componer nuestro color, pues podemos utilizar una función que viene incorporada ya en CSS que se llama RGB. Entonces las funciones siempre van a comenzar con el nombre de la función y después entre paréntesis van a recibir lo que se llaman los argumentos, ¿vale? En este caso concreto, lo que tenemos que pasarle son tres argumentos que corresponderán a números enteros, indicando la cantidad de rojo en este caso, la cantidad de verde en este caso y la cantidad de azul en este caso. Mirad que los valores que yo puedo pasar van desde 0 a 255. ¿Ok? Eso no podemos pasar más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el RGB 0,0,0 sería el negro, ¿vale? Y el RGB 255, 255, 255 sería el blanco, ¿vale? Y entre medios, pues tenemos toda la gama de colores. ¿Ok? También tenemos otra opción que es en vez de especificarlo en un valor numérico de 0 a 255, podemos especificarlo en porcentaje. Y entonces aquí estamos creando un color que tiene un 27% de rojo, un 38% de verde y un 69% de azul, ¿ok? Y después hay otra manera de especificar exactamente lo mismo, pero en el formato hexadecimal. Para ello, lo que hacemos es utilizar este carácter, que es el carácter que permite indicar que lo que se va a indicar a continuación es los valores en hexadecimal del color, y después tendríamos dos caracteres hexadecimales para el rojo, dos caracteres hexadecimales para el verde y dos caracteres hexadecimales para el azul. Fijaros también que supongo que sabéis que en el hexadecimal los valores van desde el 0
hasta la F, es decir, hay 16 valores, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y después vendría A, B, C, así hasta la F. El blanco sería FF, 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 y el negro sería 000000, ¿vale? Bien, hay algunas veces donde los dos dígitos que corresponden a ese componente del color, ya sea el rojo, el verde o el azul aquí, algunas veces es el mismo carácter. Por ejemplo, imaginaros en el caso de que os he comentado antes, del FF, FF, FF. Si nosotros pensamos en los dos primeros F que corresponden a la cantidad de rojo, hay una manera más fácil de expresarlo y es utilizando solamente 3 caracteres hexadecimales. Entonces, mirad, en este caso concreto estamos utilizando la almohadilla, que es este carácter de aquí, más los 3 caracteres hexadecimales, y en realidad esto significa, este 3 sería la cantidad de rojo, que sería 33, ¿ok? Es como una manera corta de indicarlo. Esta sería la cantidad de verde y sería 66, y esta sería la cantidad de azul y sería 99. Evidentemente este formato solamente lo podemos utilizar cuando en cada uno de los componentes se repitan los caracteres, ¿vale? En cuanto en uno de ellos no se repita, pues ya no podemos especificarlo así. Por otra parte, hay algunas veces donde nosotros queremos no solamente indicar el color, sino que queremos también indicar el nivel de opacidad que tiene ese color. Es decir, digamos cómo de opaco es, o visto desde el otro punto de vista, cómo o cuánto de transparente es ese color. ¿Ok? Entonces, si nosotros utilizamos la función RGB, los colores son completamente opacos, es decir, no tienen nada de transparencia. Sin embargo, si nosotros queremos que nuestro color tenga cierto nivel de transparencia, entonces podemos usar la función RGBA, ¿vale? Esta A viene de que podemos indicar lo que se llama el canal alfa, que es básicamente el nivel de opacidad, ¿vale? Entonces, básicamente los 3 primeros valores son exactamente iguales que en la función RGB, es decir, el nivel de rojo, el nivel de verde y el nivel de azul. Y después hay un cuarto valor que le debemos pasar a RGBA, que es lo que se llama el nivel de opacidad, ¿vale? Y ese nivel de opacidad es un valor que va desde el 0 hasta el 1, ¿ok? No podemos dar un valor mayor ni un valor, por supuesto, negativo, ¿vale? Igual que en los casos anteriores. Entonces, fijaros que yo puedo indicar aquí 0.3. De hecho, esto está mal, en el sentido de que, más que mal, que podríamos acortarlo, porque este 0 lo podríamos eliminar. Recordaros de que ya comentamos de que cuando queremos indicar números decimales que estén entre el 0 y el 1, no es necesario poner el 0 inicial, con lo cual aquí podríamos poner un punto 3 y significaría exactamente lo mismo. Pero lo importante que tenemos que entender aquí es que este 0,3 lo que quiere decir es que, digamos, el nivel de opacidad es del 30%. Entonces, si el nivel de opacidad es el 30%, eso significa que ese color es transparente a un 70%. ¿Ok? Por tanto, si nosotros ponemos aquí un 0, significa que es totalmente transparente, lo cual no tiene mucho sentido porque entonces no se vería el color. Y si le ponemos un 1, significa que es completamente opaco, y entonces en ese caso estaríamos en el mismo caso que si hubiéramos utilizado la función RGB. La realidad es que el tema de la transparencia o opacidad de los colores es importante porque el color resultante va a depender del color que haya debajo de ese elemento, como ahora vamos a ver en la demostración, ¿vale? Si nosotros queremos indicar el nivel de transparencia, el nivel de opacidad de manera hexadecimal, mirad que podemos utilizar este formato en el que, como veis, tenemos la almohadilla, después tendríamos los 2 primeros caracteres para el rojo, los 2 siguientes caracteres para el verde, los 2 siguientes caracteres para el azul y los últimos 2 caracteres para el nivel de opacidad.
que igual iría desde el 00 hasta el FF, ¿vale? Y en esta tabla, pues a título informativo os pongo cuáles son los valores hexadecimales habituales para los distintos niveles de opacidad, ¿vale? La verdad es que se suele usar mucho la función RGBA porque me es muy fácil indicar cómo de opaco quiero que sea el color. Bueno, entonces vamos a empezar a ver un ejemplo práctico. Entonces mirad que voy a crear un div que dentro va a tener, soy un div con un botón, por ejemplo. Entonces el botón lo vamos a meter dentro de un span con un botón. Y entonces lo primero que quiero que veáis es que en nuestro CSS podemos especificar el color en muchas cosas. Por ejemplo, podemos indicar el background color. Antes, perdón, tenemos que indicar el div. Para todos los divs le vamos a decir que el background color va a ser, por ejemplo, beige. ¿Vale? Voy a cambiar ahora el color del texto y vamos a poner color. Mirad cómo beige es una de esas palabras reservadas, igual que si yo hubiera puesto, por ejemplo, aquí red, ¿vale? Son, digamos, colores predefinidos, ¿ok? Entonces, vamos a poner el color, en este caso, en vez de especificarlo, lo podríamos especificar con white, que es el color blanco, digamos, pero lo vamos a especificar con la función RGB, y entonces yo podría decir RGB, y ahora tendríamos que poner la cantidad de rojo, pues 255, 255, 255, ¿vale? Y entonces, como vemos ahí, pues el color resultante sería el blanco. ¿Qué ocurre si yo pongo un color un poquito también muy claro, pero no con tanta cantidad, ¿no? Bueno, pues por ejemplo 240, vamos a poner 255 y yo que sé, vamos a poner 212. Entonces, como vemos, es un color también muy claro, pero no es, digamos, exactamente el blanco puro, por decirlo de alguna manera. Por cierto, si alguien se lo pregunta, el color gris está conformado por cuando tenemos más o menos, cuando tenemos los mismos valores para rojo, verde y azul. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí 100, 100 y 100, pues ese va a ser un color grisáceo, en este caso es bastante oscuro. Si ponemos 200, 200 y 200, pues también va a ser un color gris, ¿vale? Pero más claro. Para que lo veamos bien, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí un padding. Voy a poner, por ejemplo, de un rem. Y vamos a poner también el font size, que era el tamaño de letra. Lo vamos a poner, por ejemplo, a 2 rem, para que sea grande y así se vea bastante mejor. Entonces, como aquí ya estamos apreciando clarísimamente que ese color es un gris, ¿vale? Bueno, bien, vamos a ver también que podíamos haber especificado esto de manera hexadecimal, y entonces utilizaríamos este carácter almohadilla y después pondríamos la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul, y acordaros de que ese color es el blanco puro, ¿vale? Mirad que si ponemos el 000000 sería el color negro, como estáis viendo, y en este caso nosotros podemos representar un carácter, un color solamente utilizando 3 dígitos. Entonces, mirad, si yo pongo, por ejemplo, 0F0, lo que estoy diciendo, mirad qué curioso, es que salga verde, en verde puro, porque sería 0 de rojo, todo de verde y 0 de azul, ¿ok? Y si lo cambio así,
pues tendríamos todo azul. Bien. Por último, quiero que veamos el tema de las transparencias. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a coger el span y le voy a decir que tenga un border de un px, vamos a ponerlo más grueso, de 2px solid, y ahora le vamos a especificar el color, y ahora aquí, fijaros como, curiosamente, por defecto, el color del borde es el mismo color del texto, ¿vale? Entonces, mirad que si yo aquí pongo color, por ejemplo, white, mirad que el borde se pone también de color blanco. Sin embargo, ese es el valor por defecto, pero incluso podríamos utilizar una constante o variable, mejor dicho, de la que hemos comentado antes, que sería current color. Y entonces fijaros cómo también se queda blanco, pero si yo ahora aquí lo cambiara a, por ejemplo, a black, pues como veis se vería en negro, ¿vale? Bien, ya digo que esto no tiene mucho sentido. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a dejarlo así. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un padding para que se vea mejor. Y le vamos a poner .5 rem para que se separe un poquito, como estáis viendo. Y ahora mirad que voy a cambiarle el color de fondo de ese botón. Entonces, le voy a poner background color. Y ahora aquí, que es la propiedad para el color de fondo, y ahora aquí mirad que voy a poner un color negro, pero muy transparente, ¿ok? Entonces mirad, voy a poner, para poner colores con transparencia o digamos, o con opacidad, da igual, utilizaríamos la función RGBA y entre paréntesis, como queremos poner un color negro, fijaros que yo voy a poner 0,0,0 y ahora me falta poner la cantidad de opacidad. Mira que por defecto es 1, como estáis comprobando, y se ve completamente negro, pero yo ahora voy a poner 0,1 y mirad qué curioso lo que ha ocurrido. Resulta que básicamente lo que está haciendo es poner un velo negro, pero muy, muy, muy transparente. ¿Por qué muy transparente? Pues porque estoy diciendo que el nivel de opacidad sea solamente de un 10%. Acordaros de que los valores van desde 0 a 1, luego 0,1 o 0,1 mejor dicho, sería un 10%. Entonces, esto también lo podemos expresar de una manera más corta, simplemente poniendo 0,1. Y fijaros como el resultado visual, digamos, es que se ve de un color rojo, pero más oscurecido, ¿vale? Y el motivo, insisto, es porque estamos utilizando un nivel de transparencia. Quería comentaros también para terminar que existen otras formas de especificar el color. En vez de con el modo RGB, ¿vale? Mediante un modo que se llama HSL, que corresponde a la cantidad, o sea, primero la tonalidad, sería la H, que en inglés es hue, la saturación, que sería la S de saturation, y la luminosidad, que sería la L, que en inglés es luminosity, ¿vale? Entonces mirad que se indicaría primero un valor de 0,255 respecto a la tonalidad, después la saturación se indica en valor porcentual y la luminosidad se indica también en un valor porcentual. Y si quisiéramos utilizarlo, pero también poder indicar el nivel de opacidad, bueno, pues sería exactamente igual. Utilizaríamos la función HSLA, la A, acordaros de que viene del canal alfa, y entonces lo que haríamos sería indicar la cantidad, lo que sería la tonalidad, después la cantidad de saturación, después la cantidad, el porcentaje, mejor dicho, de luminosidad, y después un valor de 0 a 1, indicativo del nivel de opacidad.